Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias por la invitación. ¿Me confirma si ven en pantalla, por favor? ¿Sí lo ven? Confirmamos, doctor, lo escuchamos también bien. Adelante, por favor. Gracias. A las 8 haremos un pequeño break de 10 minutos. Correcto. Miren, existen pues entidades de saneamiento en periodos rurales, ¿no? El Poder Judicial, los gobiernos regionales, y en el caso de periodos urbanos, pues tenemos a COFOPRI, las notarías, y también pues tenemos al Poder Judicial, ¿no? Entonces, como ustedes verán, las competencias ya están ya delimitadas, ¿no? Los notarios no tienen competencia en periodos rurales. Sí lo tienen los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales agrarias, ¿no? Eh, Miren, a lo largo de la historia han existido diferentes órganos que han saneado periodos rurales, ¿no? El Ministerio de Agricultura en los años 60, antes se llamaba pues Ministerio de Agricultura y Pesquería en los años 60, ¿no? Luego había una Dirección General de Reforma Agraria, el año 69, con la ley 1716, 17716. Luego sale el decreto legislativo 653, ¿no? Esto es Ministerio de Cultura. Después, el año 92, nuevamente está el Ministerio de Cultura, el EXPET, y Confopri asume el año 2008, pero rurales. Y a partir de 2011 asumen los gobiernos regionales, ¿no? Mm, Así, a grandes rasgos, podemos decir pues que la descentralización es una forma de organización democrática y construye una política permanente del Estado, ¿no? Es decir, los gobiernos regionales se dan en ese marco de descentralización para que se pueda realizar en forma progresiva, se puede decir, de forma progresiva, ¿no? Y hay una asignación de competencias, ¿no? De recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, ¿no? Estos gobiernos regionales tienen pues autonomía política, económica y administrativa, ¿no? En su competencia. El artículo 51 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales señala pues que tiene funciones en materia agraria, ¿no? Esto es promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de comunidades campesinas y nativas. Entonces, está en la función de los gobiernos regionales administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. Esto es, de los predios rurales, pero siempre con participación de los actores involucrados, ¿no? Y desde luego tiene que cautelar el carácter imprescriptible y la inalienable inembargable de las tierras de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Esta es la ley, la 31145, y me acuerdo que les había mencionado en la clase pasada, ¿no? Que es una norma del año 2021 que se va a encargar del saneamiento físico y legal y formalización de predios rurales a cargo de los GORES, ¿no? Esta norma tiene por finalidad mm, el saneamiento físico legal de estos predios rurales y va a derogar al decreto legislativo 1089, ¿no? Acuérdense ustedes que había antes el 1089, que había regulado pues el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales. Y así también existía antes el reglamento de esta norma, 032-2008 vivienda, que también fue derogado, ¿no? Fue derogado tácitamente al haberse derogado el 1089, ¿no? Entonces, a partir del año 2021, eh, se van a dar, pues, esta norma, esta ley 31145, ¿no? La norma, sí, la 31145, y cambia el panorama de saneamiento de los predios rurales, ¿no? Hay otra normativa también, lineamiento de constancias de posesión. Esto es una resolución ministerial de Minagri. Otra resolución ministerial de Minagri del año 2018, que habla pues del SICAR, ¿no? Sistema Catastral para Predios Rurales SICAR, y crean un sistema catastral para comunidades campesinas y nativas, ¿no? Luego se da el Manual de Diagnóstico Físico Legal de Procesos de Formalización de Predios Rurales, ¿no?
que es una resolución ministerial del año 2018, ¿no? Entonces, como ustedes verán, el marco normativo cambió. Y en este caso, ¿no?, hay procedimientos derivados del catastro, ¿no? Procedimientos que se desprenden, pues, de la función catastral de los GORES. Los GORES también son entes generadores de catastro, ¿no? Hay procedimientos establecidos en los TUPAS, los GORES, que se inician a instancia de parte, ¿no? Esto es inmatriculación de predio rural, zona catastrada y no catastrada, modificación física de predios rurales, zonas catastradas y no catastradas, sean independizaciones, acumulaciones, y también lo referente, pues, a la realización de planos para proceso judicial, perquisición adquisitiva, rectificación de área, de medidas perimétricas. Son procedimientos derivados del catastro, ¿no? Y le va a corresponder a los GORES, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues, que hay una rectoría en el proceso de titulación de tierras en el país. Para eso tenemos nosotros el Diges PARC, ¿no?, que se da con el Decreto Supremo 01/2017 de MINAVE, que crea, pues, esa Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, ¿no? Y así, esta dirección administra el catastro rural en el país, emite normas y lineamientos y da asistencia técnica y capacitación. Asimismo, verificación del cumplimiento de la normativa, ¿no? Vamos a decir entonces que hay una interoperabilidad del catastro rural, ¿no? Así tenemos nosotros el DIGESPAC, ¿no?, CERFOR, COFOPRI, CERNAM, MINCUL, INGEMET, ANA y SUNAR, ¿no? Y esta norma, la ley 31145, da unas definiciones importantes para tenerlos en cuenta en el saneamiento de periodos rurales, ¿no? ¿Qué es el certificado de información catastral? Es un documento técnico que se genera producto del levantamiento catastral del predio objeto de titulación. Acuérdense ustedes que la clase pasada habíamos estado conversando sobre la inmatriculación y ahí habíamos hablado, pues, del certificado de información catastral. Ahora, este documento se va a elaborar como consecuencia del levantamiento catastral del predio objeto de titulación, ¿no? Luego tenemos el código de referencia catastral, que es una identificación alfanumérica que se asigna al predio catastrado. Y tenemos también el término de contingencia, ¿no? La contingencia es una situación que luego de una calificación impide su formalización, ¿no? Incluso en el saneamiento de predios formales que hace COFOPRI, también se encuentra contingencia, ¿no? Y se suspende, pues, la titulación. En este caso, la contingencia, pues, es una situación referida al predio que luego de la calificación impide su formalización y requiere, pues, la ejecución de una determinada acción por parte de los poseedores o propietarios para su formalización y titulación individual, ¿no? También tenemos la entidad general de catastro, aquellas entidades que por mandato legal tienen la atribución de generar y mantener el catastro del predio, ¿no? También existe la ficha catastral rural, es el documento utilizado para recoger la información en campo de cada predio rural y su titular catastral. Esto se va a hacer en un procedimiento de levantamiento, actualización catastral. Entonces, son conceptos básicos que hay que considerarlos en el saneamiento de predios rurales, ¿no? También tenemos la infraestructura consolidada, esto es, en los predios rurales, caminos, carreteras, canales, drenes, quebradas, y otros, pero que tengan carácter permanente, ¿no?, y de uso público, y puede subdividir un predio inscrito, ¿no? Otro concepto importante que ustedes deben tener en cuenta son los instrumentos de formalización. Son, pues, aquellos, como por ejemplo el título de propiedad, título de afectación en uso, saneamiento de propiedad, instrumento de rectificación, certificado de declaración de propiedad y todo aquel instrumento que emita en el ámbito de formalización de la propiedad. ¿Quién va a emitir estos documentos? Pues los gobiernos regionales, que son los competentes para el saneamiento de estos predios rurales, ¿no? ¿Para qué sirven esos instrumentos? Para sanear e inscribir la titularidad de los predios, los cuales tienen mérito suficiente para su inscripción registral. También tenemos, en lo referente, pues, al levantamiento catastral, que es un procedimiento por el cual las entidades generales de catastro levantan información gráfica y alfanumérica de los predios y el titular catastral, ¿no? También tenemos los predios rústicos. ¿Qué son predios rústicos? Según esta norma, esta ley, son aquellos de uso agrario, ubicados en zona rural, y están destinados a la actividad agropecuaria, ¿no? Acuérdense ustedes que actividad agropecuaria se refieren, pues,
actividades, por ejemplo, de crianza, ¿no? Crianza de ganado, de animales, ¿no? También, predios rústicos comprende aquellos ubicados en área de expansión urbana, destinados a alguna actividad agropecuaria y que no cuentan con habilitación urbana. Entonces, cuando hablamos de habilitación urbana, decimos que es un predio rústico que se transforma en un predio urbano. Ahí nos referimos, pues, a estos predios rústicos. Otro concepto importante en materia de saneamiento es la unidad territorial, ¿no? ¿Qué es la unidad territorial? En materia de saneamiento de predios rurales, es un ámbito geográfico o zona de trabajo en el cual los GORES van a hacer actividades de catastro, formalización, titulación de la propiedad rural a su cargo. Esta unidad territorial es definida por el ente formalizador. Ellos definen en qué unidades territoriales van a hacer su trabajo. La delimitación de esta unidad territorial está en función, pues, de distrito, valle, sector o plan de vuelo. Ahora, otro término importante es la zona catastrada, ¿no? ¿Cuándo es una zona catastrada? Decimos que es una catastrada en el cual ya se realizó, pues, el levantamiento catastral, ¿no? Entonces, este ámbito, dentro del territorio nacional, el levantamiento y cartografía catastral ha sido elaborado por el experto, ¿no? Y los gobiernos regionales según corresponda, ¿no? Esto es según la función que tiene, pues, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? Esta información se encuentra georreferenciada en formato digital, ingresada a la base de datos de Catastro Rural Nacional y es apta para ser ingresada a la base de datos catastral, integrado por el Sistema Nacional Catastral Predial, de acuerdo a la Ley 28.294. Entonces, zona catastrada, que es donde ha habido levantamiento catastral, por un ente formalizador de catastro, pero conforme a la Ley 28.294. Y tiene que ser, pues, debidamente georreferenciado. ¿Y quién sería el órgano formalizador? Anteriormente era COFOPRI, pero actualmente en predios rurales es la unidad orgánica de los gobiernos regionales. Por ejemplo, puede ser la Dirección Regional Agraria, ¿no? Muy bien. ¿En qué se diferencia la Ley 31145 del Decreto Legislativo 1089, ¿no? Primero, que el 1089 era algo temporal, un régimen temporal, ¿no? Un régimen temporal. La Ley 31145 tiene un régimen permanente, ¿no? En el Decreto Legislativo 1089 había inicio de procedimiento de oficio, ¿no? Es decir, no había la posibilidad de que se inicie de parte, ¿no? Mientras que esta ley, la 31145, sí. Los procedimientos pueden ser de oficio o a instancia de parte, ¿no? Otro aspecto relevante también es en la materia de rectificación de área, ¿no? En el 1089, la rectificación solamente era de oficio en zonas determinadas por el GORE, ¿no? En cambio, con la ley 31145 puede ser de oficio, pero también a instancia de parte, ¿no? El 1089 ya derogado estaba orientada a la estructura, ¿no?, del Ministerio de Vivienda. En cambio, la ley 31145 define las funciones de los GORES y del ente rector, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el saneamiento, pues, de estos predios rurales. Y esto hemos visto parte de ello, de la inmatriculación de predios rurales, y hemos hablado de ese tema. No lo voy a profundizar mucho porque lo hemos visto en la clase pasada. Los distintos requisitos para la inmatriculación de estos predios rurales, en caso de comunidades campesinas también, comunidades nativas también. Lo que sí podemos ver con mayor detenimiento es la independización de predios rústicos sin cambio de uso, ¿no? Mire, esta figura de independización de predios rústicos sin cambio de uso es una zona intermedia, ¿no? Porque no es urbano, ¿ya? No es urbano exactamente, pero tampoco es exactamente rural, ¿no? Está queriéndose convertir en un predio urbano, ¿ya? Entonces, la normativa permite que sobre un predio rústico pueda intervenir la municipalidad. En ese caso, si un administrado quiere independizar o parcelar un terreno rústico ubicado dentro del área urbana o el área urbanizable, inicia un procedimiento administrativo, ¿no? Esto es según la ley 29.090. Se presenta el FUU para la autorización de independización o parcelación de terrenos rústicos y la municipalidad tiene un plazo de 10 días. Este FUU
más anexo E por duplicado con número de resolución, conjuntamente con documentos técnicos, va a dar lugar, pues, para que se pueda independizar esas parcelaciones, ¿no? Sin que se conviertan en un predio urbano. Es decir, en este caso no es una habitación urbana. El predio sigue siendo rústico, por eso le llaman sin cambio de uso. Pero la normativa permite que intervenga la municipalidad, ¿no? El Tribunal Registral se ha pronunciado con respecto a estos títulos y ha señalado, pues, que existe un precedente de observancia obligatoria que se refiere a la calificación de acto administrativo, ¿no? Los actos administrativos, en este caso, pues, el registrador tiene una calificación limitada, dice, ¿no? Solamente verifica la competencia del funcionario, la formalidad de la decisión, el carácter inscribible del acto de derecho y la adecuación del título con los antecedentes registrales. No puede evaluar los fundamentos de derecho que ha tenido la administración para emitir el acto administrativo y la regularidad interna del procedimiento administrativo. Y también el tribunal ha señalado, pues, que corresponde a la municipalidad evaluar si se puede independizar o no un predio rústico, pero siempre y cuando, dice el tribunal, que ese predio se ubique en zona de expansión urbana. Es la municipalidad la que determina ese procedimiento y la que se localiza el predio. No corresponde, dice el tribunal, a las instancias registrales pedir documentos adicionales para demostrar que efectivamente se encuentra en área de expansión urbana. Es decir, si la municipalidad dice que es un área de expansión urbana, es responsabilidad de la municipalidad. Ya no correspondería, pues, que el registrador pueda cuestionar dicha apreciación, ¿no? Entonces, ¿qué debo presentar? Debo presentar, pues, el FUGO, su anexo, y en esos documentos tienen que señalarse en forma expresa que el predio se ubica en zona de expansión urbana. ¿Y por qué se precisa eso? Porque algunos pueden aprovechar un predio rural, utilizar la norma de predio rústico sin cambio de uso y fraccionar el predio rural. La idea de predio rural es que sean predios grandes para que se puedan desarrollar labores agrícolas y labores agropecuarias. Si se va a fraccionar en lo más mínimo, se estaría, pues, una forma soslayando la habitación urbana. Y eso es lo que la norma quiere evitar. No quiere, pues, que en predios rurales se fraccione en lo más mínimo, y por ello es que exige, para aplicar la independización de predios rústicos sin cambio de uso, que expresamente se indique en la resolución que se ubique en zona de expansión urbana. Recuerden ustedes que una cosa es independizar un predio urbano y otra cosa distinta es independizar un predio rural. En el caso de predios urbanos, se pueden haber lotes incluso hasta 60 metros cuadrados, pero en predios rurales no. Entonces, ¿qué pasa con los predios rústicos ubicados en zona de expansión urbana? Podemos fraccionarlos, sí, porque ya se encuentran en zona de expansión urbana. ¿Y quién lo va a determinar? ¿El registro? No. El que lo va a determinar es la propia municipalidad. Debe decir en forma expresa en el FUGO que ese predio se encuentra en zona de expansión urbana. Y también debe indicar el número de resolución de autorización y adjuntar el plano municipal de independización o parcelación que esté debidamente sellado y visado. Y hay que precisar, claro, el área a independizar como el área remanente. Ahora, ¿es obligatorio inscribir el planeamiento integral? No, no es obligatorio. Hay que señalar si se inscribe o no se inscribe el planeamiento integral. ¿Y qué es el planeamiento integral? ¿Es una habilitación urbana? No, simplemente es un diseño de vías. Si es que lo vamos a inscribir, tienen que adjuntarnos la resolución de aprobación correspondiente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, señores? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, ¿no? Muy bien. Y así el Tribunal Registral ha sacado precedentes, resoluciones, limitando la calificación de registrador cuando se trata pues, de actos administrativos, ¿no? Esto es, se dice que el registrador no debe calificar el fundamento, la adecuación de la ley del contenido de la resolución administrativa, ¿no? Y por otro lado también ha precisado el tribunal que si interviene la municipalidad y expide una resolución de independización, ya está determinando que este predio tiene la calidad de rústico en zona de expansión urbana, ¿no?
Y si quiero independizar un predio rural, ¿qué debo presentar? El documento otorgado por el propietario con firma certificada por notario. Y ahí se parece mucho a un predio urbano. En el predio urbano también tiene que haber una solicitud de independización con firma certificada por notario. Si son 5 copropietarios, los 5 deberían firmar. Ahora, si fuera zona catastrada, se presenta el certificado de información catastral otorgado por la autoridad competente, tanto el área a independizar como el área remanente. ¿Y qué pasó con la zona no catastrada? Antes, señores, se presentaba el certificado negativo de zona no catastrada, y aquí pues intervenía pues el verificador. Sin embargo, ahora, conforme a los precedentes últimos, ya no se admite certificado negativo de zona no catastrada. Todo lo que es independización y matriculación va a intervenir, en este caso, el gobierno regional, expidiendo el certificado de evolución catastral. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la ley 31145 ya no menciona al certificado negativo de zona no catastrada, ¿no? Esa es la razón, ¿no? A ver, aquí ha habido algunas preguntas. A ver, vamos a ver acá. Ahí dice, bueno, acá dice Brian, para inscribir una independización sin cambio de uso, es necesario que exista una vía definida en la base de la municipalidad, porque normalmente la municipalidad no quiere visar antes sin hacer este tratamiento vial, pese a que hay un acceso a otro. Ya, eso es un tema, Brian, ya de la municipalidad, ¿no? La municipalidad es la que va a determinar si se independiza o no se independiza, pues, un predio rústico sin cambio de uso, ¿no? Eh, Acá dice, en un predio agrícola dentro de la expansión urbana, ¿ya no se considera la área mínima de una independización? Muy buena pregunta, Christopher, ¿no? Según el reglamento de las edificaciones, sí se debería considerar, ¿no? Es más, lo dice expresamente, ¿no? Sin embargo, eso sería ya responsabilidad de la municipalidad, ¿no? Si la municipalidad dispone, autoriza que sea menor a 1 hectárea, el que asume la responsabilidad sería la municipalidad, ¿no? Muy bien. Otro mecanismo de saneamiento es la prescripción administrativa, que señala, pues, el Decreto Supremo 014-2022, que aprobó el reglamento de la Ley 31145, ¿no? Esta norma va a reemplazar, pues, a lo que antes había regulado en el reglamento del 18.9 sobre prescripción administrativa, ¿no? Entonces, el gobierno regional sanea los predios rurales utilizando también esta normativa, ¿no? El procedimiento administrativo de declaración de propiedad por prescripción existe de dominio de propiedad particular. Y aquí podemos escoger, o existen opciones, ¿no? Una es inicio de oficio o acepción de parte, ¿no? Entonces, este procedimiento de prescripción puede ser de inicio de parte o de oficio por el gobierno regional, ¿no? Si lo va a hacer este procedimiento de propiedad particular, el que va a declarar pues el gobierno regional, y lo interesante aquí es estas facultades que tiene el gobierno regional, por ejemplo, de levantar cargas, ¿no? Y la oposición que se presente tiene que ser debidamente fundamentada, ¿no? No es cualquier tipo de oposición. No es como en la vía notarial en el cual se presenta una oposición y el notario ya no tiene facultades, ¿no? En estos casos tiene que haber, se puede decir, pues, una, una fundamentación y basarse en pruebas. Y además aquí se exige una explotación económica, ¿no? Lo cual no se exige en el caso de predios urbanos. En una prescripción notarial no se exige, pues, explotación económica, ¿no? Sin embargo, en predios rurales sí, para la prescripción existe de dominio, se requiere, pues, que exista una fundamentación, ¿no? Una explotación económica, ¿no? ¿Y quién va a evaluar esto? En este caso, pues, serán los gobiernos regionales, ¿no? Tiene que verificar, pues, que sea una posición directa, continua, pacífica y pública como propietario, que acredite la explotación económica con fines agropecuarios con un plazo no menor de 5 años. Entonces, esto es muy importante, muy relevante si alguien quiere tramitar ante el BORE una prescripción administrativa, ¿no? El procedimiento de declaración de propiedad
mm, de propiedad particular, iniciado de oficio, se ejecuta de manera masiva y progresiva. ¿Qué significa eso? Significa que va a depender pues, del presupuesto que tenga el gobierno regional, ¿no? Es decir, no se va a poder sanear pues todas aquellas posesiones a nivel nacional, ¿no? Sino depende mucho del presupuesto que tenga asignado el gobierno regional para estos fines, ¿no? Y por eso se dice que es de manera masiva y progresiva, según las unidades territoriales que el ente de formalización previamente determine el programa. Ellos hacen en su programación, dicen, ¿no? Este año 2025 voy a trabajar en estos pueblos, ¿no? El 2026 en estos. Y en ese sentido, ya depende de la decisión del gobierno regional, ¿no? Por eso se dice claramente que es de manera masiva, significa pues que no va a ir por una parcela, ¿no? Debe ir pues en forma masiva, ¿no? Eso es manejando una economía de escala, ¿no? Dice acá Christopher, en un periodo agrícola dentro de la expansión urbana, ya no se consideraría, bueno, hemos visto esto, ¿qué sucede? Víctor Yaipen dice, ¿qué sucede si dentro de la independización de parcelas, al contrastar con el PDU, se encuentra como zona de educación? Eso lo tiene que evaluar el gobierno regional, ¿no? Ellos tienen que ver cualquier contingencia que exista y si procede o no la independización, ¿no? El registro no se va a pronunciar con respecto a ello, ¿no? Se entiende que los gobiernos regionales tienen que respetar también los bienes de dominio público, ¿no? Entonces, eso lo va a tener que evaluar y determinar los gobiernos regionales, ¿no? Dice, ¿se puede prescribir predios agrícolas que están a nombre del Ministerio de Cultura? Ya, acuérdense ustedes que tenemos la ley 29C18, que señala, pues, que los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles, ¿no? Un bien de dominio privado del Estado no lo puede prescribir. Y entonces, ¿cómo sería ahí, no? Bueno, a nivel judicial se acepta aquellas prescripciones que han sido ya ganadas. Es decir, si ustedes ya adquirieron la propiedad por prescripción antes de noviembre de 2010, el Poder Judicial puede hacer esa declaración de prescripción a de dominio, ¿no? Entonces, con respecto a su pregunta, Rosmel, tendrías que ver cuántos años tiene la posesión y si es cumplido ese requisito que te pide, 5 años de explotación económica antes del 2010, antes del 2010, ¿no? Y generalmente, pues, dice a nivel judicial, ¿no? Los jueces sí hay casaciones que están aplicando de esa forma, ¿no? Muy bien, pero en principio los bienes del Estado, sean privados o de dominio público, son imprescriptibles, ¿no? ¿Qué requisitos se van a cumplir en este procedimiento de prescripción a este dominio, ¿no? En principio, pues, hay que acreditar la posesión, la explotación económica del predio rústico, una posesión directa, continua, sin interrupciones, por un plazo no menor a 5 años a la fecha del empadronamiento. Se entiende que se cumple ese requisito, dice la norma, aun cuando los poseedores pierdan la posesión o sean privados de ella, siempre que la recuperen antes de un año o por sentencia así firme lo restituyen, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que acreditar la explotación económica y, y si han perdido la posesión, si lo recuperan dentro de un año o con sentencia, no se va a ver afectado, ¿no? El tema de la posesión. El otro aspecto también interesante, que también lo vemos en la prescripción judicial y notarial, es la posesión pacífica. ¿Qué significa posesión pacífica con fines de la ley? Que esté libre de violencia. Si yo tengo que estar todos los días peleándome para defender esa posesión, estrictamente hablando no sería una posesión pacífica. En tal sentido, pues, la continuidad de la posesión se basa en circunstancias que no impliquen el uso de coacción o la fuerza, ¿no? Independientemente de la forma en cómo se originó la ocupación. ¿Y qué pasaría si la posesión se originó en forma violenta? En esos casos, vamos a considerar el plazo prescriptorio desde el momento que cesaron los actos violentos. Entonces, es un requisito ejercer la posesión pacífica. Dice Christopher, la posesión pacífica y pública también implica la vivencia permanente en el predio. Depende mucho qué entendemos posesión, ¿no? Posesión no solamente es
estar ahí, ¿no? Posesión también es hacer construcciones, por ejemplo, posesión, tú tienes una chacra, y tú no estás ahí, pero tú la alquilas, ¿no? Entonces, estás ejerciendo posesión, ¿no? Pero claro, si es un terreno que tú nunca has sembrado nada, nunca has construido nada, no le has dado un valor económico, entonces ahí técnicamente pues no habría acto de posesión, porque la posesión es algo visible, ¿no? Que hay que tener que acreditarlo, ¿no? No solamente basta con decir, ese es mi terreno, ¿no? Sino tienes que hacer actos de posesión, ¿no? También dice la norma que si los poseedores, en uso de la facultad que les da el 920 del Código Civil, repelen la fuerza y recorren la posesión sin intervalo de tiempo, eso también es considerado como una posesión pacífica, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si que hay procesos, denuncias, demandas administrativas contra el poseedor? No va a afectar el concepto de posesión pacífica, siempre y cuando en esos procesos no se discute derecho a propiedad o posesión respecto al predio involucrado, ¿no? Pero si ya se empieza a discutir la posesión o el derecho a propiedad, ya no habrá posesión pacífica en un procedimiento de prescripción administrativa. Cuando hay demandas judiciales o denuncias penales o administrativas que cuestionan el derecho a propiedad o posesión, no interrumpen el plazo prescriptorio para la adquisición de derecho por parte del poseedor. Entonces, en esos casos, tampoco se va a afectar la posesión pacífica, porque en principio no están interrumpiendo el plazo prescriptorio para la adquisición de derecho a propiedad por parte del poseedor. También cuando hay demandas judiciales o denuncias penales, que si bien cuestionen el derecho a propiedad o posesión, pero hubieran concluido sin pronunciamiento sobre el fondo, tales como declaración de improcedencia, abandono o desistimiento. En esos casos, tampoco afecta, pues, el concepto de posesión pacífica. ¿Y qué pasaría si hubieran denuncias penales, ¿no? Si hubieran denuncias penales, este, en este caso, vamos a decir que existen, pues, denuncias penales, demandas judiciales o denuncias administrativas en las cuales se discute derecho a propiedad o posesión del predio involucrado, de concluir favorablemente al demandante o denunciante, se entiende interrumpido el plazo prescriptorio a partir de la fecha de interposición de las mismas, según el caso, y se procede según lo establecido en la respectiva sentencia judicial consentida o firme, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a decir, pues, que si hubiera denuncias penales, demandas judiciales, en las cuales se discute derecho a propiedad, y concluye favorablemente el demandante o denunciante, se entiende interrumpido el plazo prescriptorio a partir de la fecha de interposición de la misma, y se procede según lo establecido en la respectiva sentencia judicial consentida o firme. ¿Qué más? Hay que ejercer la posesión en forma pública, es decir, reconocida por la colectividad de tal modo que sea identificada claramente por los colindantes o vecinos del predio rústico formalizar u organizaciones representativas agrarias de la zona, ¿no? Otro tema muy interesante es lo relativo a la prueba de la posesión, ¿no? La posesión continua, pacífica y pública con propietario debe acreditarse por lo menos con dos pruebas, ¿no? Es una principal y otra complementaria. Esto es, hay pruebas principales, ¿no? Y hay pruebas secundarias. ¿Cuáles serían las pruebas principales? La declaración jurada de los colindantes, ¿no? Debe haber por lo menos 6 vecinos que están ubicados, pues, en la misma localidad. A ver, dice acá una pregunta. ¿Qué sucede si el administrador realiza el saneamiento por prescripción y presenta a otra persona pidiendo oposición? La oposición no necesariamente, Víctor, va a suspender el procedimiento, ¿no? A diferencia de la prescripción notarial, le decía, que se tiene que evaluar la oposición. La oposición se tiene que evaluar y en este caso, pues, se tiene que eh,
incluso rechazar, ¿no? Se puede rechazar. Si no está debidamente fundamentada, si no hay pruebas, se puede rechazar la oposición. O sea, no necesariamente se interponga la oposición, va a ser declarada fundada. Por eso hay que presentar estos documentos como pruebas principales de que son jurada de todos los colindantes o 6 vecinos que deben estar ubicados en la misma localidad a la que pertenece el predio rural del cual es poseedor, ¿no? Declaración jurada de los comités, fondos, organizaciones representativas de los productores agrarios de la zona. También declaración jurada de las juntas de usuarios respectivo sector hidráulico. De estas pruebas principales, pueden presentar dos. Con dos son suficientes, ¿no? ¿Y cuáles son las pruebas complementarias? Son pruebas complementarias de hecho a posesión, son recabados con vista al documento original y se van a tener que recabar pues en el acta de empadronamiento que debe exhibir el poseedor para su verificación, sin perjuicio de que la autoridad administrativa compruebe la veracidad de la documentación presentada, ¿no? Copia simple de la constancia de posesión otorgada en la agencia agraria o municipal distrital respectiva. Copia simple de los documentos que acrediten préstamos o adelantos de préstamos por crédito agrario, otorgado por instituciones bancarias como cajas rurales u otras instituciones del sistema financiero nacional en favor del poseedor, ¿no? También vamos a decir, pues, que pueden ser copias simples, que son juradas del pago del impuesto predial, ¿no? Ustedes me dirán, pero eso sirve, ¿sí? Pero como prueba complementaria, ¿no? Como prueba principal. La copia simple de la declaración jurada del pago del impuesto predial sirve como prueba complementaria, ¿no? También sirve como prueba complementaria, ¿no? Este, Efectivamente, pues, aquella copia simple, documento público, documento privado, realizada por notario juez de paz, en el cual consta la transferencia de posesión. Entonces, la transferencia de posesión, el documento, sirve para la prescripción, sí, pero como prueba complementaria, no es un documento principal. También copia simple de inspección judicial de tierras en proceso de prueba anticipada, con el objeto de verificar la posesión del predio. También sirve como prueba, ¿no? Secundaria, se puede decir. También copia simple de certificado expedido a nombre del poseedor de haber sido empadronado por el INEI, ¿no? O también copia simple padrón catastral de la ex Dirección General de Reforma Agraria, ¿no? También algunos documentos como copia simple de recibos de pago realizados por el poseedor, aportación económica por el uso del agua, pago de tarifa por la utilización de infraestructura hidráulica mayor y menor, adquisición de insumos, materiales, equipos, maquinarias, copia simple del contrato de compra-venta de la producción agrícola, pecuaria o forestal, copia simple del certificado de inscripción de marcas y señales de ganado, número de registro administrativo de derechos del agua, copia simple del certificado expedido a nombre del poseedor del predio. Entonces, todos los documentos son complementarios, ¿no? Copia simple de documentos que acrediten que el poseedor fue prestatario del Banco Agropecuario, Agrobanco, o cualquier otro documento que acredite la posesión, ¿no? Y acá precisan algo, dice, ¿no? Para efectos de la calificación, se tienen en cuenta las áreas que están en los certificados de erosión catastral, ¿no? Y la norma este, se cuida bastante en precisar que tienen que ser certificados de erosión catastral, ¿no? Que se emitan, dice, como producto del levantamiento catastral, siendo referenciales las áreas que contengan las pruebas. Y también señala, pues, que estos medios probatorios de la posesión son válidos para el procedimiento de saneamiento físico-legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado. Otro tema relevante es la presunción de continuidad, ¿no? Es decir, si yo tengo un intervalo, digamos, ¿no? Azucena ha poseído el año 2005 y prueba que también ha poseído el año 2009. En ese intervalo, ¿ya?, se entiende que ella también ha poseído. Por eso se llama presunción de continuidad, ¿no? Si quien está poseyendo prueba haber poseído anteriormente, se presume el ejercicio de la posesión en el tiempo intermedio, salvo que se pruebe lo contrario, ¿no? Y ahí se da también la suma de plazos posesorios, ¿no? Para efectos de alcanzar el plazo necesario para adquirir por prescripción adquisitiva de dominio, el poseedor actual puede sumar el plazo posesorio de quien le transfirió el bien, así como los anteriores poseedores,
siempre que se acredite la cadena de transmisión. En ese sentido, la suma de paso posesor es importante porque se va a sustentar en un documento de transferencia de posesión. Entonces, aquí, en sede administrativa, sí es considerado el documento de transferencia de posesión. ¿Y cómo opera? ¿Qué características tiene esta prescripción adquisitiva de dominio? Esta prescripción adquisitiva de dominio, ¿ya?, opera de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Que uno es propietario por el transcurso del tiempo y por la posesión. La resolución administrativa que se expida solamente tiene fines declarativos. En esto se está partiendo del concepto de la prescripción como declarativa. El derecho se obtiene por el transcurso del tiempo y por la posesión, pero siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el reglamento, siendo pues la resolución que se emita meramente declarativa, ¿no? Eso de ahí, señores, es muy importante que ustedes siempre lo recuerden, ¿no? En una prescripción adquisitiva, la sentencia judicial, la resolución administrativa o la escritura pública o el acta notarial solamente son declarativos, porque dicha propiedad se ha adquirido por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de requisitos de la norma. ¿Y cuáles son estas etapas del procedimiento de declaración de propiedad de prescripción particular iniciado de oficio? Recuerden que el inicio de oficio de estos, se puede decir, de este procedimiento, ¿ya? Se debe comprender las siguientes etapas, ¿no? Determinación de la unidad territorial por formalizar, diagnóstico físico-legal, promoción y difusión, levantamiento catastral, empadronamiento y la integración de los predios, elaboración de información gráfica, los planos y el certificado de información catastral. Entonces, aquí estamos diciendo, pues, que son los pasos, ¿no? Primero, se determina qué unidad territorial va a formalizar. Segundo, hay un diagnóstico físico-legal. Y tercero, se va a promover y difundir. Luego se hace un levantamiento catastral, un empadronamiento y la integración de los predios, y también hay una elaboración de la información gráfica, los planos y certificado de información catastral. ¿Qué más? Luego viene, pues, la calificación, ¿no? Hay una anotación preventiva de la existencia del procedimiento de declaración de propiedad por prescripción de dominio. Hay una notificación al propietario de terceros, hay una emisión de resolución y hay una emisión e inscripción de certificados de declaración de propiedad, ¿no? Y en ese sentido, vamos a decir, pues, que es la etapa final, ¿no? Se emite el certificado de declaración de propiedad y se inscribe el certificado, ¿no? Y se va a aplicar este procedimiento, disposiciones que rigen las etapas del procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de pedidos rústicos de propiedad del Estado en todo lo que fuera pertinente, ¿no? Ahora, no olvidar que este procedimiento de oficio va a corresponder a economía de escala, ¿no? Es el gobierno regional el que va a determinar qué unidades territoriales se puede formalizar. Forma parte, en forma obligatoria, eso sí, aquí, la anotación preventiva, ¿no? Mientras que en el procedimiento notarial solamente era facultativa, acá no, acá sí es obligatorio, ¿no? Tiene que hacerse la anotación preventiva. O sea, la anotación preventiva forma parte del procedimiento de declaración de propiedad por prescripción de dominio, ¿no? Y este ente de formalización va a oficiar el registro de predios para que anote preventivamente la existencia del procedimiento de declaración de propiedad por prescripción, ¿no? Esta noción preventiva se va a inscribir en la partida donde está inscrito el predio y va a tener un plazo de 2 años. Ahí caduca, desde su anotación, siendo susceptible pues de prórroga por el mismo plazo, ¿no? Para estos efectos, tiene la calidad de título inscribible el oficio que contiene el rogatorio de inscripción de la noción preventiva y debe considerarse pues, la partida extra involucrada y listado de poseedores aptos. Entonces, esta noción preventiva que tiene un plazo de 2 años, ¿ah?, es obligatoria. Sí o sí se tiene que realizar
en el procedimiento de saneamiento de prescripción administrativa. Reitero nuevamente, no es como en la vía judicial o notarial en el cual, si quiero, hago la notación preventiva, ¿no? En el proceso judicial, si quiero, hago la notación de demanda, ¿no? Si no quiero, no hago. Pero acá no, en la prescripción administrativa, sí o sí, tengo que hacer la notación preventiva. ¿Y por qué? Por fines de publicidad, ¿no? Para fines de publicidad y también para que cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos pueda oponerse. Pero esa oposición, reitero nuevamente, no es cualquier oposición. Es una oposición fundamentada, con pruebas, y que puede ser incluso desestimada por el órgano formalizador, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si fuera un predio no inscrito? Acuérdense que en la vía notarial no puedo hacer una notación preventiva por un tema de prescripción, ¿no? Pero acá sí. Acá se puede hacer una notación preventiva, abrir una partida especial si fuera un predio no inscrito. Entonces la prescripción administrativa que lleva a cabo los gobiernos regionales puede ser tanto para predios inscritos como predios no inscritos. Por eso es que la norma señala que hay que adjuntar la solicitud de inscripción, el certificado de inscripción catastral, cuando el procedimiento de declaración de propiedad involucre parte de un predio inscrito o cuando no tenga antecedentes registrables de inscrito. En ese sentido, nos dice pues que eh, hay que abrir una partida, ¿no? Si un predio no está inscrito, el registrador tiene que abrir una partida en base al certificado de información catastral. Y en esta vigencia de esta anotación no se puede inscribir ni anotar preventivamente ningún acto o derecho incompatible con aquel cuya prioridad se ha reservado, ¿no? En ese sentido, se le da la facultad al registrador para eh, extender o cancelar la anotación preventiva y, de ser el caso, la partida registrada mencionada por el solo mérito de la comunicación cursada por el ente de formalización regional. No olvidemos entonces que si es que el ente formalizador solicita que se levante la anotación preventiva, lo puede hacer. Y el registrador solamente lo va a extender o cancelar cuando hay una comunicación por el ente de formalización regional. Entonces, ¿quién es el dueño del procedimiento? Es el ente de formación regional. Ellos pueden solicitar que se anote preventivamente la prescripción administrativa o también pueden pedir que se cancele. Y acá viene pues lo relativo a la oposición, ¿no? ¿Quién puede oponerse? No cualquiera, ¿no? Solamente puede oponerse el interesado que se considera afectado, puede formular oposición contra el procedimiento administrativo, declaración de propiedad por prescripción, siempre que acredite tener interés legítimo, personal, actual y probado. La oposición debe presentarse por escrito ante la mesa de partes del ente de formación regional y hay que juntar los medios probatorios. Entonces, no es cualquier oposición. Esta oposición que se presente en esta prescripción administrativa, cuando es iniciado de oficio, tiene que ser una oposición fundamentada. Hay que acreditar legítimo interés, personal, actual y probado. ¿Qué significa eso? Que cualquiera no puede oponerse, pues, así de simple. Tiene que tener un interés legítimo, actual. No, yo en su momento tenía interés. No, no, tienes que acreditar por qué te estás oponiendo, en base a qué. Y por supuesto, tiene que ser debidamente aprobado, ¿no? Esto creo que es un avance en materia de oposición, a diferencia del notarial. Notarial cualquiera se opone. Cualquier persona se opone y concluye el procedimiento. Acá no. Cualquiera no se opone. Tiene que oponerse un interesado que tenga interés legítimo, personal, actual y probado. Si tú te opones por oponer y no me juntas pruebas, se desestima eso. Y la oposición tiene que ser por escrito, ante mesa de partes del ente de formalización, y adjuntando los hechos probatorios, los medios probatorios de los hechos que salen. ¿Cuál es el plazo para formular oposición? Es 10 años, el cual debe computarse en el caso de notificación personal a partir del día hábil siguiente de la fecha efectuada la misma.
Y en el caso de notificación por carteles, a partir del siguiente, de efectuada la última publicación. La verificación del cómputo del plazo se realiza con vista de los cargos de las notificaciones. Entonces, ¿desde cuándo puedo oponerme? 10 días. Desde la notificación personal de la fecha efectuada de la misma. Y si es por carteles, desde el día hábil siguiente de efectuada la última publicación. ¿Cómo verifico los plazos? Desde los cargos de notificaciones. ¿Quién resuelve las oposiciones? La primera instancia será el ente de formación regional. Y las impugnaciones contra dichos pronunciamientos se resuelven en última instancia por la autoridad administrativa superior, según el ROF del eh, gobierno regional. Muy bien, está muy interesante el tema de la oposición, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la oposición versa sobre parte del predio rústico? El ente puede seguir con aquella porción que no es materia de controversia. La persecución del procedimiento de declaración de propiedad respecto al área que es materia de oposición está sujeta al resultado del procedimiento de oposición. ¿Y qué pasaría si la oposición se formula contra uno o más coposeedores? El ente de formalización prosigue con la tramitación respecto de demás coposeedores, que no estén afectados directamente con la oposición, y son incluidos en la resolución que declara la propiedad por prescripción de este dominio. Entonces, si la oposición no es contra todos los poseedores, sino solamente contra algunos, se excluye a ellos y se continúa. La expedición del certificado de declaración de propiedad se efectúa una vez concluido el procedimiento de oposición a favor de los cotitulares cuyo derecho ha sido declarado. Vencido el plazo de días hábiles y no haberse formulado oposición, se solicita al responsable de la unidad de trámite y comentario del GORE deje constancia de este hecho a fin de proseguir el trámite. Muy bien, señores, tenemos un breve 10 minutos. Continuamos, por favor. Descansen, descansen, señores. Final de la capacitación, que es muy interesante. No solamente en el tema jurídico, ¿no? Sino también en el tema práctico. Porque es un dolor de cabeza, pues, el tema de las oposiciones, ¿no? Varias personas sufren mucho con las oposiciones, ¿no? Al menos creo que en materia administrativa se ha regulado mejor la oposición, ¿no? Y justamente es lo que se plantea en el tema notarial, ¿no? Que la oposición regulada en la ley 27333 debería tener al menos estas reglas, ¿no? Estas reglas que protegen al administrado para que cualquier persona no se oponga, ¿no? Acá hay una pregunta de Víctor, dice, ¿qué sucede si el administrador realiza saneamiento por prescripción y presenta a otra persona pidiendo oposición? Eh, ya, el trámite se puede paralizar. Y como le explicaba Víctor, la oposición en sede administrativa de prescripción no es automático. Tú presentas la oposición, se evalúa en base a pruebas, y si cumplen los requisitos que dice, recién se aceptará, ¿no? No es una oposición automática como sí lo es en la vía notarial. Hay una pregunta de Christopher, dice, si el predio figura en la base gráfica como predio agrícola, ya, estando dentro del casco urbano, y está todo urbanizado, pero nunca se realizó el cambio de uso. La vivienda es entre promedio, teniendo más de 10 años de posesión, procede la prescripción que existe dominio. Bien, bien, Christopher, en este caso, si es un predio urbano, tú puedes hacer la prescripción incluso en la vía notarial, ¿no? La vía notarial, ¿no? Entiendo yo que estos procedimientos de declaración ya, se refieren más a predios rurales, ¿no? Cuando ya en predio rústico ya están en zonas urbanas, ya son competencia ya de las municipalidades, de los notarios, ¿no? Entonces, parece que aquí no se aplicaría esta prescripción eh, que estamos señalando, ¿no? Sino sería más un tema ya municipal o, en todo caso, judicial o notarial, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, dice, cumplidas las etapas y actuaciones mencionadas, ¿no? Siempre que no haya oposición, ¿no? El ente de formalización emite la resolución respectiva disponiendo lo siguiente, ¿no? Declarar la propiedad por prescripción a favor de cada poseedor calificado como apto.
La resolución debe indicar los nombres de los poseedores, así como los datos técnicos y registrales de los predios, ¿no? Entonces, se saca, pues, una resolución declarando la propiedad por prescripción. Recordamos que esa declaración es meramente declarativa, ¿no? O sea, no es que el derecho de propiedad nazca con la resolución, solamente declara un derecho que ya existe. La resolución debe indicar los nombres de los poseedores, los datos técnicos y registrales de los predios, ¿no? La emisión del certificado de declaración de propiedad, la cancelación de cualquier derecho, carga, gravamen u otra circunstancia. Eso también es importante, a diferencia, pues, de los otros tipos de prescripción, en la prescripción administrativa yo puedo levantar cargas y gravámenes, ¿no? Incluso dice cualquier otra circunstancia o obstáculo registral que afecte el dominio del nuevo propietario, ¿no? Así como las respectivas anotaciones de correlación que correspondan y demás actos necesarios para el saneamiento registral del área prescrita, ¿no? De ser necesario, se adjuntan los planos para la inscripción de la independización, acumulación o rectificación según corresponda. Entonces, en ese sentido, esta prescripción administrativa da más. Es decir, se puede levantar cargas y gravámenes y cualquier obstáculo, ¿no? Y eso es algo que no vemos en la prescripción administrativa, ¿no? Y tampoco en la judicial, ¿no? En teoría, en la dogmática jurídica, hay autores que señalan que los efectos de la prescripción sería también eso, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? La norma expresamente dice que el certificado de declaración de propiedad puede también cancelar derechos, cargas o gravamen en otras circunstancias, ¿no? Incluso puede haber rectificación. Dice, de ser necesario, se adjuntan los planos para la inscripción de la independización, acumulación o rectificación según corresponda. Entonces, es un saneamiento integral, ¿no? Es un saneamiento integral, ¿no? A ver, acá dice, ¿qué tipo de cargos pueden ser en un pedido rústico? Depende, pues, ¿no? Puede haber de repente hipotecas, puede haber de repente eh, otro tipo de cargas, ¿no? O embargos, ¿no? Dependerá, pues, ¿no? Estimado ahí, en lo que diga la partida registral, ¿no? La emisión de los certificados de información catastral correspondientes es lo que señala la norma. Y si hay oposición y se declara infundada, ¿no? Va a seguir el procedimiento de titulación, ¿no? La resolución que declare la propiedad se notifica de manera personal a los interesados, apersonados al procedimiento. Contra la resolución que declara la propiedad por prescripción, solo procede recurso a apelación. ¿Cuánto tiempo se tiene para apelar a esa resolución que declara la prescripción? 15 días, ¿no? Desde el día siguiente hábil de efectuar la notificación, ¿no? Vencido el plazo de 15 días y no haberse interpuesto apelación, el ente de formalización solicita al responsable de la unidad de trámite y comentario que expida la constancia escrita de ese hecho. Este documento sustenta la persecución del trámite de expedición del certificado de declaración de propiedad, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, pues, se emite los certificados de declaración de propiedad y este certificado, ¿no? Va a tener los siguientes datos, ¿no? Uno, independizar o acumular los predios de materia de prescripción, ¿no? Porque puede ser que la persona esté poseyendo no todo el predio, sino una parte, entonces ahí hay que independizar, ¿no? O quizás existen varios predios y esta persona posee parte y lo vamos a acumular, ¿no? También se puede hacer. Entonces, en esta prescripción no solamente puedo independizar, también puedo acumular, ¿no? La cancelación de cualquier derecho, carga, gravamen u otro inscrito que afecte el dominio del nuevo propietario, ¿no? Así, de repente pues, puede haber un tema de servidumbre, un tema de usufructo, o puede haber un tema de hipoteca o anticresis. Todo eso también puede ser materia de levantamiento, ¿no? Los demás actos necesarios para el saneamiento registral, ¿no? El ente de formalización remite al registro de predios los certificados de declaración de propiedad y los certificados de información catastral para su inscripción, ¿no? El ente de formalización regional gestiona la inscripción de los certificados de declaración de propiedad, remitiendo al registro de predios la documentación siguiente, ¿no? Imaginemos, pues, que ya hemos culminado con la prescripción administrativa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que remitir al registro de predios lo siguiente. Primero el oficio, ¿no?, del ente de formalización, solicitando la inscripción y levantamiento de las cargas y gravámenes, según sea el caso.
el certificado de declaración de propiedad, el archivo digital de los polígonos de los predios involucrados, el certificado de información catastral y, de ser el caso, los planos para la inscripción de la independización, la acumulación o rectificación del predio según corresponda, y el registrador, ¿no? El registrador, previa opinión de la oficina de catastro, por el solo mérito de los citados documentos, inscribe la propiedad del predio involucrado a favor del beneficiario y procede al levantamiento de las cargas y gravámenes. En ese sentido, reiteramos nuevamente, pues, que esta forma de saneamiento es completa, ¿no? No solamente la prescripción se genera la adquisición de derecho a propiedad, ¿no? Sino también que cancela cargas y gravámenes que pueden afectar el derecho a propiedad del nuevo propietario, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Lo que hemos visto anteriormente es el saneamiento por prescripción, pero cuando es de oficio, ¿no? De oficio quiere decir que el gobierno regional lo hace conforme a su presupuesto y conforme a su programación de unidades territoriales, y tiene como característica que sea, pues, masiva, ¿no? Y puede tomar su tiempo, desde luego, ¿no? En cambio, tenemos otro procedimiento que es a pedido de parte, ¿no? Recordemos que aquí estamos hablando de propiedades particulares, ¿ah? No estamos hablando de propiedades del Estado, ¿no? Es una prescripción que se hace sobre dominio de particulares, ¿ah? No se olviden eso, por favor. El procedimiento de declaración de propiedad por prescripción existía de dominio de predios rústicos de propiedad particular, nuevamente reiteramos, propiedad particular, no son bienes del Estado, que se inicia su estudio de parte, se sujeta a las siguientes etapas. Es casi lo mismo que el anterior, ¿ya? Solicitud, presentación de solicitud, verificación de documentos, diagnóstico técnico legal, diagnóstico físico legal, inspección de campo, levantamiento catastral, empadronamiento y la integración de los predios, emisión del informe técnico, informe legal, elaboración de la información gráfica, planos y certificados de información catastral, calificación, anotación preventiva de la existencia de procedimiento de declaración de propiedad o prescripción, notificación al propietario y a terceros, emisión de la resolución, emisión e inscripción del certificado de declaración de propiedad. Es casi lo mismo que el anterior, ¿ya? Igual que en la anterior, aquí pues hay una anotación preventiva, ¿no? Claro, si es que se califica como apto. Para eso hay que acreditar la posesión, hay que juntar los documentos. El ente de formalización oficia al registro de predios para que haga la anotación preventiva. Y aquí el plazo son 2 años. Y luego se hace notificación al propietario y terceros, una vez que hemos hecho la anotación preventiva, para que, si ellos lo consideran, pueden formular oposición, ¿ya? Y también a los titulares de cargas y gravámenes, de ser el caso. Estas notificaciones se hacen en el domicilio del administrado y mediante carteles en lugares públicos. La oposición, que también puede darse en esta solicitud de prescripción a pedir parte, lo mismo, ¿no? El interesado que se considera afectado puede formular oposición siempre que acredite tener interés legítimo, personal, actual y probado, ¿no? La oposición es por escrito y, desde luego, el plazo para formular oposición es de días hábiles, contados del último día de la publicación o notificación personal, ¿no? Luego se emite pues la resolución que declara la propiedad por prescripción, ¿no? Una vez que se han cumplido las etapas y no hay oposición, se expide la resolución respectiva, ¿no? Igual que la anterior, se va a cancelar las cargas, gravámenes o cualquier obstáculo registrado, ¿no? Y también se hacen las anotaciones de correlación, de ser el caso. Y también se puede hacer, igual que la anterior, independizaciones, acumulaciones o rectificación, adjuntándose los certificados de información catastral, de ser el caso. Una vez que ha quedado firme la resolución, se va a emitir el certificado de declaración de propiedad. Y
Se presenta pues a registros públicos el certificado de declaración de propiedad y los certificados de información catastral para su inscripción, así como la base de datos catastral digital de los predios, ¿no? Muy bien. Preguntas, señores, pregunta por favor hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Mire, si bien es cierto, ya hemos visto la parte de saneamiento de predios rurales, solamente a manera de reflexión, también las municipalidades pueden sanear predios, ¿no? Pueden también las municipalidades hacer prescripción adquisitiva de dominio, pero eso ya sería sobre predios urbanos, ¿no? Y esta es su normativa, ¿no? Saneamiento de predios tuburizados con fin de renovación urbana, ¿no? Y ahí regulan dos procedimientos: abandono, declaración de abandono y declaración de prescripción administrativa, ¿no? Igual que en el anterior, se levanta cargas y gravámenes, ¿no? Y están los pasos de la prescripción administrativa de la municipalidad, pero con fines de renovación urbana, ¿no? Oposición, emisión de resolución de inscripción y la competencia, pues, de la municipalidad provincial, ¿no? Muy bien, esto es, pues, lo que se refiere al saneamiento de predios rurales, y solamente con fines ilustrativos, también COFOPRI puede hacer prescripción administrativa, ¿no? Pero claro, COFOPRI no tiene competencia en predios rurales, ¿no? COFOPRI tiene competencia sobre predios urbanos, ¿no? Así rápidamente diremos, pues, que COFOPRI también tiene facultades para declarar la prescripción existe de dominio. Y acá está su procedimiento de COFOPRI, ¿no? Que reitero, no es en predios rurales, ¿no? Es en predios urbanos, ¿no? Prescripción, expropiación, tracto sucesivo y conciliación, ¿no? Aquí está la normativa, ¿no? Entonces, COFOPRI también puede hacer, señores, prescripción administrativa sobre predios urbanos, y en este caso, pues, tiene que cumplirse, acreditarse la posesión, ¿no? Actualmente, COFOPRI es competente para la prescripción administrativa, pero en predios urbanos y a pedido de parte, ¿no? A pedido de parte, ¿no? No es de oficio, ¿no? Sino a pedido de parte. Se está planteando la modificación normativa para que COFOPRI también pueda hacer procedimientos de oficio en la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Pero, reitero nuevamente, actualmente COFOPRI no interviene en predios rurales, ¿no? Su campo de acción es en predios urbanos. Igual, de COFOPRI puede haber un tema de oposición, y esa oposición tiene que ser debidamente fundamentada, ¿no? Muy bien. Algunas preguntas, señores, por favor, sobre el tema que hemos visto, que nos interesa más es sobre predios rurales, de repente independización, o el tema de acumulación, o podemos ahondar de repente algún punto más sobre predios rurales que ustedes han estado preguntando. A ver, acá hay preguntas. A ver, dice, las municipalidades solicitan como requisitos para prescripción, y uno de los requisitos es copia de documento que acredite propiedad. Ya, a ver, estamos hablando pues de la prescripción administrativa, ¿no? Que puede ser, en este caso, pues, las municipalidades, ¿no? Ya, voy a mostrarles una norma, un momento, por favor. Acá lo tengo. A ver, acá está, acá está. Un momentito, por favor. Ya. Esta norma nos puede ayudar para despejar algunas dudas. Voy a compartirlas. Ya está. Un poquito lo ampliamos un poco más. Miren, anteriormente las prescripciones eran vistas pues solamente por las municipalidades provinciales, por COFOPRI, ¿no? No tenían competencia las municipalidades distritales, ¿no? Incluso las municipalidades distritales no podían hacer el tema de saneamiento de posiciones informales, ¿no?
Entonces, actualmente, ya en periodos urbanos, también las municipalidades tienen competencias, municipalidades digitales, ¿no? Y así tenemos la ley 31560, en el cual habla de funciones compartidas a los gobiernos locales en los procesos de formalización de la propiedad informal. Es más, como ustedes saben bien, hace unos días ha sido aprobado por el Congreso la ampliación del plazo de posesión. Actualmente solamente es hasta el 2015, ¿no? Una posesión informal puede ser saneada a diciembre de 2015, la posesión. Y ha sido ampliado al 2021, claro. Ha sido aprobado en el Congreso, falta que todavía pues, se publique la ley, ¿no? En fin, esta ley que estamos haciendo referencia, la 31560, modifica el artículo 7.3 de la Ley Orgánica de Municipalidades y precisa lo siguiente, dice, las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen competencias y ejercen las funciones específicas y comparten las siguientes funciones: zonificación, catastro urbano y rural, habitación urbana y saneamiento físico legal de las posesiones informales. Entonces, se entiende pues que también las unidades distritales pueden hacer el saneamiento físico legal de posesiones informales. Y también, tranquilamente, puede ser una prescripción administrativa también. Y también acá, el artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades indica pues reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico de posiciones informales. Y se precisa también en funciones específicas que pueden pues promover reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de posiciones informales a cargo de las unidades distritales y forma subsidiaria de las unidades provinciales, ¿no? Y también se estableció por ley, ¿no?, que COFOPRI es un órgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales, para lo cual contribuye al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y servidores municipales. Lo cierto es que COFOPRI, al no tener muchos recursos, las municipalidades han asumido ese rol también de saneamiento. Claro, pero en la medida que COFOPRI tiene mayor experiencia en temas de saneamiento, se encarga pues de asesorar a estas municipalidades para que ellos apliquen las normas de saneamiento de propiedad informal en forma adecuada, ¿no? También se modifica la ley 28687, que es una norma complementaria al acceso al suelo, en el cual señala pues que las municipalidades provinciales planifican, organizan y coordinan en armonía con los planes de desarrollo urbano el proceso de formalización de la propiedad, desde reconocimiento, verificación y saneamiento físico legal de las posiciones informales, hasta la inscripción de los títulos, otros instrumentos en la SUNAR. Muy bien, entonces esto es lo que queremos ver el día de hoy, señores. Me atengo ahora sí a sus preguntas, tenemos tiempo todavía. Por favor, preguntas sobre el tema de predios rurales. Preguntas, por favor, hay que aprovechar, señores. Hagan sus preguntas. ¿No hay preguntas? Podemos ver entonces la independización de predios rurales. Aprovechemos el tiempo. Tengo acá un material. Un momento, por favor. Un momento, por favor. A ver, hay una pregunta acá, ¿sí? Dice, a ver, Julio dice, si el predio es de naturaleza rústica, con una escritura muy antigua, dice 5 hectáreas y no describe las colindancias, ahora actualmente tiene
3.30 hectáreas. ¿Qué se debe hacer para poder inscribir en el registro de predios? Muy buena pregunta, Julio, ¿no? Habría que ver si ese predio está o no registrado, ¿no? Si está o no inscrito, ¿no? Eso es lo primero que tendrías que ver, ¿no? Eh, si no está inscrito, si no está inscrito, habría que hacer una inmatriculación, ¿no? ¿Ya? Y en este caso tú me dices que son 5 hectáreas y actualmente es 3 hectáreas, habría que hacer una renuncia diaria en todo caso, ¿no? Una renuncia diaria, la inmatriculación con renuncia diaria, ¿no? Ahora, y si el predio ya estuviera inscrito, tendrías que hacer ahí simultáneamente también la rectificación de área, ¿no? Es decir, inscribir esa transferencia, el método de escritura pública, y a su vez solicitar pues una rectificación de área, ¿no? O una renuncia diaria también puede ser ahí, ¿no? Dice acá otra pregunta, si un predio rural está registrado a nombre de una comunidad campesina, ¿es posible que la municipalidad realice algún proceso de formalización? Ahí lo veo muy complicado, Christopher, ¿no? Porque la norma precisa, la ley de comunidades campesinas, que si hay posesiones informales hasta diciembre de 2003, COFOPRI pudiera sanear, ¿no? Pero no autoriza que la municipalidad pueda intervenir. Entonces, si alguien compra un terreno de una comunidad campesina, ¿ya? En realidad está corriendo un riesgo, ¿no? ¿Qué pasa si la comunidad campesina no te otorga la escritura pública, no lo independiza? ¿Cómo vas a convertirte en propietario, no? Porque esos bienes son imprescriptibles, ¿no? ¿Cómo yo puedo titularme de una comunidad campesina? Es muy complicado, ¿no? Entonces, si la comunidad campesina ah, no te sanea, es muy difícil que tú puedas obtener un título de propiedad, ¿no? Dice Rosmel, en el caso de cooperativas agrarias que ya no tienen personalidad jurídica, bueno, si la titularidad está a favor de las cooperativas agrarias, ahí habría que ver, ¿no? Porque, a ver, existían empresas asociativas de las comunidades, ¿no? Entiendo yo que estas no son comunidades exactamente, ¿no? Entonces, tal vez iniciar un proceso judicial en el cual se puede hacer la prescripción de este dominio, ¿no? La vía judicial sería, ¿no? Ahora, este tema se pudiera hacer en la vía administrativa, eh, bueno, en la medida que no es exactamente una comunidad campesina, son cooperativas agrarias, sí se pudiera realizar, ¿no? Ahora, el tema está que no tienen personalidad jurídica, aquí notificamos, ¿no? Entonces, en esos casos, la ley 2744, ¿no? Establece también que puede ser por publicaciones, ¿no? Sí, sí habría un problema con la notificación, efectivamente, al no tener personalidad jurídica, ¿no? Puede haber ese inconveniente en la notificación, ¿no? En todo caso, tendría que hacer publicaciones de aviso. Entonces, sí sería posible, aparentemente, pero hay que verificar. A ver, Julio levantó su mano. Primero Julio, sí. Adelante, Julio. Julio, adelante. Julio César levantó su mano, sí. ¿Le dan el acceso a Julio, por favor? Ya está. Ya, Sí, Julio, doctor, buenas adelante. noches. Sí, ¿Qué tal, ¿me Julio? ¿Cómo escucha? estás? Sí, ¿Qué sí, te tal? escucho. Doctor, disculpe, yo le hice la consulta acerca del predio rústico de 5 hectáreas que tiene una escritura muy antigua y ahora ya tiene nomás 3.30, ¿no? Sé muy bien que ese predio no está inscrito, o sea, está para inmatricular. Mi Ah, correcto. consulta ahí es ahora, ¿yo puedo hacer la renuncia de área en Sí, cualquier notaría de mi jurisdicción sí. y voy a necesitar un expediente técnico firmado por verificador catastral o solamente un profesional cualquiera? Ya, a ver, en este caso es un predio rural, ¿no? Es un predio rural, Sí, sí. sí, sí, correcto. Ya, en realidad, el precedente de renuncia diaria no te dice, ¿no? Quién debe firmar el documento, ¿no? No te está precisando, ¿no? Ujú. Lo ideal sería que presentes un documento emitido por el mismo gobierno regional, ¿no? Los planos visados por ellos. Lo ideal sería eso, ¿no? Ya, pero, es decir, si yo tengo que elegir quién va a pisar mi plano, debería considerar siempre al ente generador de catastro, ¿no? Los verificadores no son entes generadores de catastro, ¿no? Es más, ahora, con la ley 31145, como tú verás,
eh, no se hace referencia a la constancia genética de catastro, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tú tramites que esos planos sean visados por el mismo gobierno regional, ¿no? Ese sería Ah, lo ideal, ¿no? Para evitarse cualquier problema a nivel, pues, registral, ¿no? claro, claro. Y la notaría, sí, en cualquier notaría de mi Cualquier jurisdicción notaría puedo, de la provincia, donde se ubique de el la predio. provincia, Así de la es, provincia del predio. Y así si no es. se conoce el área, solamente se renuncia por porcentaje, no se describe, porque No, la no, no, verdad no, ya no hay. no, no, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ujú. Mire, en principio, si es un predio no inscrito, Sí, hay que levantar información cuánto es el área real de todo, ¿no? Lo que dice la escritura pública, ¿no? Hay que identificar el área real de todo, presentarlo, y también el área que está renunciando, ¿no? Esa parte sí, el polígono debe estar bastante claro, ¿no? Bastante preciso para evitar estos conflictos, ¿no? pero ya no existe, doctor Polígono, porque ya los vecinos colindantes están inscritos. O sea, ya no existe la forma inicial de esa escritura nativa del año 60, pues, digamos, de 65 por ahí. O sea, Claro, ya ese pero polígono, igual tienes que reconstruir conforme a la escritura, ¿no? Si no, ¿cómo vas a hacer la renuncia diaria, ¿no? O sea, tienes que tomar siempre un polígono inicial, ¿no? Porque ujú, eso, acuérdate que esto va a ir al área de catastro, ¿no? Entonces, el área de claro, catastro va a tener que evaluar el polígono total, sí, restar el polígono que está renunciando, y el polígono que queda sería el área inmatricular, ¿no? Pero el si yo polígono no sé, resultante. claro, Ujú. si yo no sé cuánto era inicialmente, ¿cómo podría determinar el polígono resultante? No Claro, solamente, es que la escritura no lo describe tampoco, ni tanto por el norte, ni por el sur, ni nada. Solo dice aproximadamente 5 hectáreas, nada más. ahí va a haber un problema, Claro, estimado Julio, va a haber un problema ahí porque el registrador va a decir que no se ha determinado los linderos medias perimétricas del polígono inicial, ¿no? ajá, Entonces, es como, por ejemplo, yo te vendo a ti 300 metros, pero nunca te digo cuáles son los linderos medias perimétricas, ¿no? Entonces, alguien te puede decir, ¿esos 300 metros dónde están? ¿En qué exacto, parte están? ¿No? ajá, Entonces, y si luego yo te presento planos nada más, te van a decir, oye, pero esos planos, ¿cómo sabemos que corresponde a esa área, ¿no? A ese sí, polígono. Entonces, te van a exacto. exigir seguramente una escritura pública aclaratoria todavía. Ese va a ser el Mm, problema que tú vas a tener con esa escritura pública antigua, en el cual lamentablemente te han detallado una aproximada, un área, pero no están los claro, líneas perimétricas. Vas a necesitar una otra escritura pública aclaratoria todavía. Porque tú vas a renunciar, pero renuncias a qué si el polígono no está correctamente ubicado, ¿no? exacto. ¿Y habría otro camino para hacerlo por prescripción? Claro, yo creo que sería el mejor camino, sería por prescripción de dominio, vía judicial de repente, vía judicial, o pedirle pues al GORE, hacer un pedido, ¿no? De prescripción administrativa si cumple con los requisitos, para que ellos puedan hacer el saneamiento, ¿no? Porque en ese caso sí solamente sería el área que estás poseyendo, ¿no? Y si tienes documentos que lo Exacto, acrediten, puede ser ese camino, ¿no? exacto, exacto. Muy bien, muy agradecido, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Adelante, por favor. ¿No hay preguntas? Ya, a ver, vamos a buscar aquí lo relativo a la independización o la acumulación de predios rurales. A ver, acá, un momento. Acá debe estar.
A ver, mientras ustedes van pensando qué nos van a preguntar, vamos a tratar de ver la acumulación de predios rurales, ¿no? Ya miren, la acumulación trae problemas, señores, ¿ya? ¿Por qué? Algunas veces se utiliza la acumulación para evitar pagar deudas. Le voy a explicar por qué, ¿ya? A ver, acá hay un tema de... Dice, en caso de haber heredado un predio, pero cada heredero ya lo ha vendido, lo cual ya no permite individualizar el predio, eh, ¿qué procedimiento si el terreno no está inmatriculado? Bueno, en este caso, si tienes un testamento, harías la inmatriculación de todo el predio, ¿no? ¿Ya? Una vez que inmatricules el predio, habría que inscribir la compra de venta, ¿no? Como independización de cada uno de ellos, ¿no? Y con eso ya lo puedes solucionar, pero claro, ese testamento tendría que ser por escritura pública, ¿no? Y adjuntar los planos de todo el área, ¿no? Y luego hacer, pues, en este caso, la división en partición e inscribir la compra-venta de cada uno de ellas, ¿no? Creo que con eso se puede solucionar el problema, ¿no? Ya, les explicaba de la acumulación y le decía, pues, que había problemas porque habían personas que utilizaban la acumulación para evitar pagar deudas, ¿no? Entonces, en ese caso, cambiaron la regla de acumulación, ¿no? Hubo un caso, me acuerdo, hace muchos años, en los cuales un señor tenía pues un predio y había una hipoteca, ¿no? Hábilmente acumula con otro predio que también era de él y luego cambia el polígono, ¿no? Si cada uno era un cuadrado, este señor cuando lo acumula genera dos rectángulos, ¿no? Y luego cierra esas partidas y lo que hace es crear uno nuevo y lo vuelve a subdividir de otra forma ya, ¿no? Y cuando se llega a ejecutar la hipoteca, sencillamente la partida registral en el cual se pretendía inscribir la adjudicación vía remate ya no existía. Por eso es que en el momento de la acumulación hay que tener cuidado, ¿no? Primero hay que revisar si hay cargas y gravámenes, ¿no? Si hubiera cargas y gravámenes hay que pedir la autorización. Por ejemplo, si es un embargo, pedimos autorización al juez para que pueda autorizar esa acumulación. Si hay hipotecas, hay que pedir la autorización al acreedor para que autorice esa acumulación. Entonces, ¿qué busco con la acumulación? Estoy buscando, pues, que dos predios que son contiguos y que son del mismo propietario formen uno solo, ¿no? Entonces, los requisitos son que los inmuebles sean un todo sin solución de continuidad, ¿no? Pertenezcan al mismo propietario, sea solicitado por el propietario de los predios documento privado con firma certificada notarialmente, y ahí va a estar, pues, el área, linderos, medidas perimétricas de cada uno de los predios, ¿no? Y tiene que estar, pues, el plano de acumulación autorizado por el profesional competente, ¿no? Hay que presentar también el plano y código de referencia catastral resultante, ¿no? Y esos son predios rurales, justamente lo que nos interesa el día de hoy. Tiene que estar, pues, el documento privado, ¿no? Con firma certificada ante notario, y va a contener la descripción de las parcelas que se acumulan, ¿no? Y la parcela resultante, ¿no? Y el reglamento de predios, pues, hacía esa distinción, lo que son zonas catastradas y zonas no catastradas, ¿no? Y hacía referencia al certificado de información catastral, según el 18.9, y cuando no era zona catastrada, pues, permitía que se haga un certificado, que se presente un certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Y ahí intervenía, pues, el verificador, ¿no? Verificador, en este caso, catastral, ¿no? Sin embargo, como hemos estado comentando el día de hoy, con la ley 311-45, ya no se habla de un certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Simplemente, pues, todo es el certificado de información catastral, ¿no? Entonces, hay que ir a la Dirección Regional Agraria para que expida este certificado de información catastral, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa si esa zona no está catastrada?
¿podrá darme la Dirección Regional Agraria un certificado de inversión catastral? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Bueno, sí podrá dártela, pero ahí dirá pues que no ha levantado catastro, ¿no? En la práctica sería pues un certificado negativo de zona catastrada, ¿no? Por eso es que se cuestiona la ley 31145, ¿no? ¿Por qué no ha incluido también el certificado negativo de catastro, ¿no? Entonces, como ustedes verán, también se puede realizar la acumulación de predios rurales. La acumulación no solamente es para predios urbanos, también es para predios rurales. ¿Y qué pasa con las garantías reales o medidas cautelares que les estaba contando a ustedes, ¿no? Si van a hacer una acumulación de predios rurales, revisen por favor em, si están grabados, ¿no? Si hay hipoteca, otro hecho real de garantía, ¿no? Si hubiera una hipoteca en alguna de esas partidas, hay que presentar, además de la solicitud de acumulación, escritura pública otorgada por los titulares de los derechos reales de garantía constituidos, expresando pues su conformidad con la acumulación, así como determinando el rango de dichas garantías. Ya, ahí viene lo complejo, ¿no? ¿Ustedes creen que el acreedor hipotecario va a autorizar una acumulación? Es muy difícil, ¿no? Es más, tiene que señalar el rango de hipoteca, si lo hubieran. Es muy difícil la acumulación. ¿Y ustedes creen que si hay un embargo en una de las partidas, el juez va a autorizar esa acumulación? Es muy complicado también. Entonces, a lo que quiero llegar es, si es una acumulación de predios rurales en el cual existen cargas, gravámenes, necesita una autorización. Y eso se ve más complejo, reitero, porque si damos la autorización, sería pues, es un embargo por resolución judicial. Si es un tema de hipoteca, sería pues con la escritura pública. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco complicado en el caso de acumulaciones, ¿no? Con el tema de independización de predios rurales no hay mayor complicación, porque ahí no necesita autorización de el Poder Judicial o del acreedor hipotecario. Ahí no hay problema, porque la hipoteca, al independizarse los predios, se traslada a cada una de las partidas independizadas, ¿no? Muy bien. Preguntas, señores, por favor, preguntas. Preguntas sobre el tema de hoy día que hemos visto, lo que son predios rurales. Pregunta, por favor. Nos quedan todavía un par de minutos más. Voy a compartirles, mientras ustedes van pensando, ¿no?, algunas resoluciones del tribunal sobre el tema de predios rurales. Un momento, por favor. Ya, acá hay una resolución que voy a compartir con ustedes. Y con esto estaríamos ya prácticamente terminando el día de hoy. Hay una pregunta que dice, a ver, acá dice, ¿en qué caso se presentan las fichas catastrales, no? A ver, eso es cuando el área formalizador, o sea, el ente formalizador va a realizar el saneamiento, ¿no? Y ponte un caso que van a hacer la perquisición adquisitiva de dominio, ¿no? Vía administrativa, ¿no? Entonces, en ese caso, el ente formalizador, cuando va a hacer el levantamiento catastral, tiene que elaborar esas fichas catastrales, ¿no? Ya, mire, este caso es interesante, mira. Tacha especial, dice, ¿no? Es una resolución 927/2025, SUNAR, ¿no? TR. Dice, tacha especial, dice, ¿no? Procede formular tacha especial al título presentado en soporte físico por aplicación de la resolución de la SUNAR. Exigibilidad del certificado de información catastral en inmatriculación de predio rural. Para inmatricular un predio rural ubicado en zona catastrada o no catastrada, es necesario presentar el certificado de información catastral regulado en la ley 31145, siendo exigible para aquellos títulos presentados a partir de entrada de vigencia de su reglamento. Entonces, si antes se podía hacer inmatriculaciones con certificado negativo de catastro, más la intervención del verificador catastral, ahora ya no es posible, ¿no? Con la ley
31145 ya señala algo distinto, ¿no? Y acá también esta resolución 877-2025 de Chiclayo dice lo siguiente, ¿no? Inmatriculación de predio rural, ubicado en zona no catastrada. El certificado de información catastral regulado por reglamento de la ley 31145 es requisito para la inmatriculación de predios rurales, ubicados en zonas no catastradas. Muy bien, creo que eso sería todo lo de hoy día. Solamente podemos referirnos, esto es la tacha especial por omisión de documentación técnica en División Perú Rural. Bueno, en fin, si ustedes no presentan planos de una independización, pues es su tacha, pues, ¿no? Eso ya está bastante claro. Y acá dice también prevalencia de información catastral. En aplicación de la prevalencia prevista en la ley 31145, la discrepancia o superposición de áreas vertidas por ente técnico no impide el saneamiento físico legal de un predio rural, siempre que dicha situación discrepante responda a los supuestos previstos en el artículo 91.1 del citado reglamento, ¿no? Muy bien, bien señores, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy, ¿no? Me siento bastante honrado de dar por finalizado el curso de ustedes. Espero volver a verlos en próximas capacitaciones. Mi agradecimiento con Ángel por la invitación, bastante amable de su parte. Y solamente desearles muchos éxitos en todo lo que se propongan. Sigan capacitándose, que hay novedades siempre, ¿no? Ahora este Congreso ha aprobado la ampliación de los plazos de las posiciones informales. Seguramente saldrán nuevas normas. Nuevamente, gracias Ángel, nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Sí,